Son muchos temas, la verdad, para tratar hoy, pero yo quisiera abordarlos desde varios puntos de vista. Antes de ser elegido presidente, me reuní con varios integrantes del sector de logística y del transporte de nuestro país. Me reuní también con ATC, con ACC, con Colfecar, con todos, y dijimos que teníamos que tomar unas acciones y unos derroteros de parte de nuestro gobierno. Muchos temas estaban sobre la mesa y nosotros hicimos varios compromisos. El primero, y yo quisiera plantearlo hoy acá, tiene que ver con esta modernización del parque vehicular de nuestro país. Ustedes saben que por muchos años esto estaba en la teoría, en realidad, porque se hablaba de muchas políticas de reposición, pero poco se había hecho. Y yo quiero decirles que con corte al 19 de noviembre de este año, con el fondo para esa reposición, ya se han desintegrado más de 2.628 automotores y se han desembolsado más de 92.500 millones de pesos. Con esto se han beneficiado más de 1.726 propietarios. Todavía falta mucho por hacer, pero quiero decirles, es la reposición más efectiva que se ha visto en Colombia en los últimos 25 años y este es un compromiso que planteamos y que hoy es una realidad. Y yo creo que para los transportadores esto ha sido muy importante, pero también para la agenda de tener un país mucho más sostenible y responsable con el medio ambiente desde este sector. Segundo elemento, la presunción de costos. Yo quisiera también destacar que en el año 2019 sacamos la resolución 1400, la del 26 de agosto, y ese esquema de presunción de costos también de alguna manera valida lo que ha sido pedido por el sector durante tantos años, y es poder tener unos esquemas mucho más transparentes y al tener esa transparencia y entender todos los costos podamos generar beneficios a toda la cadena. Porque la esencia de una buena economía en el sector del transporte es que nadie gane a costa de otros, sino que podamos nivelar los ingresos en una cadena de valor dentro del sector. Por eso, a mí me parece que ese también ha sido uno de los logros que hemos alcanzado. Tercero, el beneficio al transportador. Los transportadores, y he escuchado lo que decía Nidia me decía, es que nos estamos quedando sin los conductores, nos estamos quedando sin los transportadores. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será que este es un fenómeno global? Porque en muchos casos se trata de una actividad que es profundamente exigente desde todo nivel. Es exigente desde el punto de vista del desprendimiento de la familia. A veces no pensamos eso, que es tan esencial. ¿Cuántos transportadores están por las carreteras de nuestro país horas y horas y horas y no están cerca de sus seres queridos? También en muchas ocasiones los transportadores terminan siendo abusados por a veces las propias negligencias logísticas, negligencias que a veces son o del Estado o de la falta de regulación o muchas veces porque no tenemos una supervisión que está en el detalle evitando el mejor tratamiento para ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, puertos donde no tienen un lugar de descanso, puertos donde no tienen un espacio de esparcimiento, inclusive muchas veces expuestos a carreteras de altísima complejidad con pocas horas de sueño y terminan también exponiéndose a accidentalidad. Entonces, pensar en el beneficio del transportador para nosotros era una prioridad. Y yo quiero hacer referencia a algunos de los aspectos que sobre esto hemos logrado. Primero, con el Fondo Nacional del Ahorro se suscribió el convenio interadministrativo 117 en el año 2014. Ahí se empezaron a trasladar recursos para financiar programas de vivienda. Pero gracias al esquema de Mi Casa Ya, donde hemos podido acompañar las líneas de crédito, donde además
ha podido entrar el subsidio concurrente, nosotros podemos decir que la línea de transporte Responde le pudo adjudicar cerca de 95.000 millones de pesos al sector. Y esto significa también para el transportador acceder a esos recursos que son importantes para su calidad de vida. También quisiera destacar lo siguiente, y esto es una fecha de corte del 2 de noviembre de este año. La segunda fase de ese programa ha desembolsado 157.827 millones de pesos en 800 desembolsos que han beneficiado a 731 transportadores. Esto, por ejemplo, para nosotros significa un gran beneficio. Y yo sé que hay un tema que siempre genera controversia, Nidia, pero lo viví como senador. Nosotros no podemos tener un CICETAC que termine siendo un CICETAC de papel. Este país tenía unos mecanismos donde lo que se busca es un esquema de supervisión, seguimiento, acoplamiento de todos los costos, pero nunca entraba en la realidad y nos encontrábamos con una gran incredulidad y una gran desconfianza por parte de los transportadores en el país. Definitivamente creo que hemos dado un paso y el paso ha sido claro, transparentar, y al transparentar también venir de la mano con esto que quiero compartir. La superintendencia de transporte en este gobierno se ha transformado de verdad. Y se ha transformado porque hoy tiene más tecnología, porque ha empezado a abrir con más solidez muchos de los procesos sancionatorios y sobre todo porque también le ha permitido al transportador algo, salir de esos esquemas donde las anotaciones, donde las multas, donde las sanciones estaban hechas a mano, manipuladas y muchas veces con discrecionalidad y muchas veces generando presiones también a la labor de inspección y vigilancia. Yo creo que un buen sistema de reglamentación es lo que nos permite también a todos nosotros a sincerar ese aspecto crucial que es poder tener un CICETAC moderno. Esto no es menor. En medio de las circunstancias más difíciles que hayamos podido ver en los últimos años, logramos crear un centro de logística y transporte, un centro que le permite al país tener mejor información en tiempo real, evaluar costos y también generar un acompañamiento a los originadores y a los distribuidores de carga en el país. La consecuencia de esto es que hoy hay 14 países de América Latina que están tratando de seguir la pauta de Colombia en esta materia. Aquí, por ejemplo, y esto es muy importante, yo quiero también agradecerles a ustedes porque han hecho una apuesta también por el transporte sostenible. Es uno de los logros más importantes que nosotros podemos definir. Yo fui coautor de la Ley de Vehículos Eléctricos, que después se convirtió en la Ley de Movilidad Sostenible, y empezamos a habilitar pautas en lo que tenía que ver con aranceles, impuestos, rodamiento, incluyendo unos descuentos sustanciales en el impuesto en lo que tiene que ver con la importación del vehículo. Hoy, gracias a lo que ustedes han hecho, Colombia se ha posicionado a nivel regional como el país que tiene la flota de transporte eléctrico y sostenible de carga más grande de América Latina. Y eso se debe porque ustedes han creído, pero también porque nos hemos puesto de acuerdo en una regulación que es amigable. Y yo no puedo dejar de mencionar esto, y lo quiero citar como ejemplo, queridos amigos. Yo recuerdo que en las primeras reuniones que yo tuve con Colfecar antes de ser presidente me decían, bueno, ¿y usted qué piensa de la logística? Y yo les decía, bueno, vamos a terminar el túnel de la línea. Y todos me miraban con una cara, otro más, que cree que va a terminar el túnel de la línea. Y yo decía, pero adicionalmente vamos a completar el cruce de la Cordillera Central. Y aún me miraban con más escepticismo. Miren, queridos amigos, recibimos una obra con 54% de avance después de más de 10 años de haber empezado. Recibimos una obra que estaba paralizada. No había un bulldozer en ese cruce de la Cordillera Central cuando empezó nuestro gobierno. ¿Y saben qué me llena de orgullo? Que cuando uno le pone esmero a las cosas y uno está por encima de la rencilla pensando en Colombia, las cosas se alcanzan. Hace un año inauguramos el túnel de la línea, el más largo de América Latina, y esta semana
entregamos el cruce completo de la Cordillera Central, la obra de infraestructura más importante en la historia de nuestro país. Y ¿saben cuál es la motivación más grande de esta obra? Son 60 proyectos, 31 viaductos o puentes, 25 túneles, 2 intercambiadores, 33 kilómetros de dobles calzadas, y pudimos conquistar un anhelo de más de 100 años en Colombia. Y lo hicimos no solamente pensando en la obra pública, en la competitividad, sino pensando también en los rostros, en las vidas de tantas personas que a diario siempre tenían este anhelo. Le decía yo a la ministra Ángela esta semana cuando estábamos entregando la obra, que yo me acuerdo de niño, cuando yo me iba en un velotax con mi abuela, íbamos nosotros cruzando la línea y eso era interminable. Y mi abuela me decía, mire mijo, algún día estará el túnel de la línea. Recuerdo cuando mi padre me decía, antes de fallecer, yo espero estar vivo para ver el túnel de la línea. Recuerdo cuántos transportadores me decían a mí en campaña, acuérdese Alfonso, que nos tocaron un poco de reuniones y me decían, mire, es que si nosotros lográramos tener el cruce de la Cordillera Central, lo que eso nos ahorra a nosotros en riesgos de accidentalidad, lo que eso nos ayuda a nosotros en ahorro de frenos, cosas tan elementales, en lubricantes, doctor Maya. Pues bien, yo quiero decirles que me siento muy orgulloso de que esta obra esté para Colombia, pero se los digo con afecto, me alegra que esta obra esté hoy disponible para los transportadores de nuestro país que nos anhelaron por tantas décadas. Es de ustedes también ese logro. Inclusive, aquí pueden ver una de las imágenes más bonitas de ese cruce de la Cordillera Central. Ahí ven ustedes la doble calzada. Y ustedes, me imagino que vieron esta semana estas imágenes de uno de los puentes más interesantes que tiene nuestro país, amigable además con el medio ambiente. Pero otro de los elementos que para nosotros era muy importante era plantearle a Colombia la competitividad. Nosotros nos encontramos con varias obras que estaban con enredos. Y ojo, cuando nosotros decimos esto no es para amargarle la vida a nadie. Cuando decimos esto no es para tratar de sacar un dedo inquisidor, no, pero son realidades. Y nos pusimos en la tarea con el equipo de transporte a desarrollar un concepto, concluir. Cuando las obras se concluyen, se genera confianza, se generan espacios donde el ciudadano ve que sus recursos de los impuestos terminan generando un beneficio. Y en ese marco de concluir, hay muchas obras emblemáticas. Esta es una de ellas, que ya ustedes la conocen, el puente Pumarejo, el puente más ancho de América Latina. Y este puente hoy también es un símbolo de prosperidad en la ciudad de Barranquilla, en la entrada y salida. Es un símbolo también para la logística, es un símbolo de modernidad, que la va a acompañar también el proyecto que vamos a dejar contratado y andando, que es la contratación entre el puente Pumarejo y Ciénaga, que muchos de los transportadores de Colombia también han anhelado. Y algo que también a mí me llena de alegría, en este proceso de concluir, los transportadores de Colombia pueden tener una certeza. Primero, que vamos a dejar el mayor despliegue de entregas de vías de cuarta generación en nuestro país. Ya entregamos Girardot Honda Puerto Salgar el año pasado. A los transportadores que se mueven en esta región del país ya saben que está este proyecto tan importante de Puerta del Hierro, Palmar de Varela, Cruz del Viso. Entregamos Pacífico 2. Yo miro aquí a mi consejera de la región, la doctora Ana María Palau, y sabe que tenemos ahora la entrega de las vías del NUS en Antioquia, que vamos por la transversal del Cisga,
que vamos a entregar Pacífico 1, Pacífico 3, que vamos a entregar Mar 1 y Mar 2, Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, que vamos a entregar también Villavicencio, Yopal, que vamos a poner también en funcionamiento una de las vías quizás más importantes, que es esta ruta de la prosperidad entre Barranquilla y Cartagena, y vamos a entregar 20 de las 29 vías de cuarta generación. Nunca se había entregado tanto kilómetro conectando al territorio nacional, queridos amigos. Fuera de eso, otro gran aliciente es que, aparte de entregar estas obras, estamos dejando la mayor inversión en vías terciarias que se haya hecho por gobierno alguno. Para ponerlos en una dimensión, el promedio que se estaba gastando en Colombia en vías terciarias en los últimos años era 100.000 millones de pesos al año. Hoy, con los programas que tenemos de Colombia Rural, con los programas que adelanta el Invías y con lo que está en el OCAD Paz, entre el año 2021 y el año 2022 van a ser más de 1 billón de pesos invertidos en vías terciarias, y créanme, eso también incide positivamente en mejorar la logística de nuestro territorio, porque le abarata el costo al pequeño productor, después mejora los centros de acopio y la distribución también en el territorio nacional. Aquí ven otra imagen que yo quisiera compartirles a ustedes, y es que estamos también tratando de abordar algo que decía Nidia, y yo coincido con eso, pero como yo no soy ni demagogo ni populista, yo no me voy a poner a decirles a ustedes, tranquilos, queridos amigos, que es que a partir de mañana, haciendo así, se acaba la situación de restricciones en festivo. Yo entiendo, y más que nadie, sé el reclamo que ustedes tienen. En la medida que mejora la inversión en materia de infraestructura, tenemos que llegar allá. Pero dos cosas que son muy importantes decirles: eso solamente ocurre si hacemos inversiones reales en los accesos a las principales ciudades de nuestro país. Y nosotros claramente tenemos un compromiso. Nosotros debemos, antes de terminar el primer trimestre del año entrante, dejar licitada y adjudicada Accesos Norte 2 en la ciudad de Bogotá. Ya entregamos Accesos Norte 1 y debemos también dejar entregada la Aló Sur, que son 2 vías fundamentales que ustedes las van a ver cuando estén ya culminadas. Van a representar un alivio para el transportador entrando a la ciudad de Bogotá, ganando también en costos logísticos. Aquí hay algo que también quisiera resaltar. Este programa de Colombia Rural para nosotros es una oportunidad también de generar desarrollo y de generar bienestar. Cuando nosotros hacemos esas intervenciones en vías en los territorios, ustedes no saben lo que eso significa. Es empleo, es oportunidad, pero al mismo tiempo es logística y es permitirle a distintas cadenas ampliar frente a un mercado de exportación. Amigos transportadores, miren, cuando uno piensa en Colombia, les voy a dar solamente una cifra. Hace 3 años, cuando empezó nuestro gobierno, Colombia estaba exportando 58 millones de aguacates Hass. Este año vamos a cerrar con más de 157 millones de dólares de exportación de aguacate Hass. Y poder sacar estos productos de Pácora, de Pensilvania, de regiones también que están en la parte norte de Antioquia o que están en el occidente antioqueño, son solamente ejemplos de cómo la cadena logística ayuda también al transporte. Y yo quisiera también decirles esto: ¿qué sueña uno con el sector? Sin lugar a dudas, Nidia, ustedes plantean unos retos que son reales. Hoy necesitamos que armemos con el gremio un programa de motivación y capacitación para los que serán los transportadores de las próximas generaciones. Desde hoy puedo decir lo siguiente: a nosotros nos quedan hoy 255 días de gobierno y yo quiero trabajar los 3 turnos para que nos rindan muchísimo más. Pero el mensaje es que no me quiero ir sin dejar montado un programa estructural con el SENA,
escogiendo unos hubs en el territorio nacional para que empecemos a formar a estos conductores del siglo XXI, a estos transportadores del siglo XXI y darles no solamente una capacitación pertinente, sino también formarlos en que su labor no es solamente conducir el vehículo, sino entender el valor estratégico de toda la logística. Cuenten con ese compromiso de parte mía. Y para mí también es importante que toquemos otros dos temas. La situación que se está viviendo en el mundo con la logística es compleja. Es compleja por la situación que hay con respecto a la oferta y demanda de contenedores. Eso está generando inflación en distintos lugares del mundo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para resolver esa situación? Lo tengo que decir, Colombia no puede resolver esa situación. 3 países no pueden resolver esa situación. 10 países no pueden resolver esa situación. Esta tiene que ser una discusión que debe ser elevada a un ambiente multilateral mucho más alto y poder poner sobre la mesa dónde está en este momento el juego que algunos quieren tener de manipular inventarios de contenedores para recuperar costos perdidos en el año 2020. Esto requiere un gran entendimiento entre los países más poderosos del mundo y esa es una discusión que se la planteaba también el secretario general de las Naciones Unidas y que yo creo que también en espacios como la OMC y en espacios también como la Unión Marítima Internacional debemos tener. Pero a mí sí me parece también importante dejarle un mensaje a todos ustedes. Lo más difícil que hemos vivido en nuestras vidas, y yo creo que todos lo sentimos así, ha sido el COVID-19. El COVID-19 irrumpió en nuestras vidas, llegó a nuestro país, nos ha quitado seres queridos, nos ha quitado amigos, nos ha hecho valorar mucho más nuestras propias vidas, nuestra propia interacción con los seres queridos, pero también nos demostró una cosa, que si bien esta pandemia quería sembrar el miedo y la desesperanza, en este país una vez más queda a prueba que la palabra resiliencia, que la podemos decir coloquialmente como esa berraquera que nos define, nos ha permitido a nosotros salir adelante con fuerza. Logramos en un tiempo récord, prácticamente duplicar las unidades de cuidado intensivo en el país, pasando de 5.400, que ya era una cifra importante en el contexto latinoamericano, a más de 13.000. Logramos crear un centro de acopio, de reserva estratégica de material de protección personal para el sector de la salud. Sacamos adelante la reglamentación de telemedicina. Pusimos en marcha la ley del residente. Empezamos a pagar bonificaciones a esa línea de atención de la vida que estaba protegiendo en todos los hospitales a los pacientes. Logramos también poner en marcha un programa que en materia de telemedicina llegó a millones de consultas, la historia clínica en línea. Todo esto en medio de la pandemia. Pero pensando en nuestra economía, ya nosotros habíamos tomado decisiones antes de la pandemia, como reducir la tasa de tributación de las empresas de manera nominal en renta, pero habíamos podido darle el descuento del 100% del IVA en la inversión de bienes de capital, que lo conocen muy bien las empresas de logística y de transporte, el descuento del 50% del ICA, la eliminación de la renta presuntiva. Gracias a esas medidas en el 2019 crecimos por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE. Y cuando se vino la pandemia, nosotros no teníamos la pólvora fiscal de otros países que tenían una deuda baja con relación al PIB. Cuando empezó este gobierno, nuestra deuda con PIB era casi el 50%, pero no dejamos por eso ni de ser creativos ni de responder. Conclusiones importantes, amigos. Logramos poner en marcha ese programa de apoyo al empleo formal PAEF, que subsidió 40 o 50% del salario mínimo legal en este país, y por esa vía, óigame, por esa vía protegimos más de 4.1 millones de empleos formales en Colombia.
Y lo tuvimos durante todo el 2020 y durante todo el 2021. Y fuera de eso, pusimos en marcha ingreso solidario, renta básica de emergencia, que ha llegado a más de 9 millones de hogares. La devolución del IVA, que ha llegado a más de 2 millones de hogares. Pusimos en marcha los programas de reprogramación de créditos, garantías hasta el 90% para proteger nóminas. Lanzamos los días sin IVA para liquidar inventarios y estabilizar el comercio, y muchos nos dijeron que eso iba a generar un costo fiscal, y demostramos que genera más beneficios, doctor Jaime. Acuérdese las batallas que nos tocó dar. Hoy genera más recaudo que si no tuviéramos ese día en ese tipo de circunstancias. Y por eso yo les quiero decir, esa capacidad de respuesta, pero también la respuesta de ustedes, de haber dicho: viene la pandemia, no nos vamos a amorcillar, vamos a tener protocolos de bioseguridad, vamos a tener protocolos de desinfección, vamos a trabajar, vamos a incentivar el cuidado de todo el personal trabajador. Es lo que nos permitió a nosotros poner esta economía en marcha. Y queridos amigos, siéntanse orgullosos, porque este es un triunfo de Colombia, de todos nosotros. Este año tendremos el mayor crecimiento económico de este siglo en nuestro país, y eso nos muestra de lo que estamos hechos. Sintámonos también orgullosos de la forma en la que se han recuperado más de 5 millones de empleos. Ya tenemos el 88.4% del empleo recuperado frente a lo que estábamos antes de la pandemia. Y también sintámonos orgullosos de ver que esto se ha hecho con la vacunación masiva. Yo recuerdo tantas voces que decían: no hay contratos, no los han comprado, no saben inglés, y adicionalmente la vacunación va a llegar por allá en el 2023. Amigos, yo espero que hoy, en este día, estemos recibiendo la información ya del Ministerio de Salud, donde podamos decir que ya llegamos a 55 millones de dosis aplicadas en el territorio nacional. No solamente cumpliendo ya anticipadamente la meta de noviembre, sino que estamos a cuestión de pocos días, sino horas, yo diría 24 horas, de pronto 48, llegando ya al 70% de la población al menos con una dosis. Y estaremos llegando muy próximo al 50% con 2 dosis, para que entre todos pongamos el acelerador y cerremos el año con el 70% de la población con doble dosis. Eso es un mensaje muy poderoso, porque también es un triunfo colectivo de todos nosotros, y por eso no podemos bajar la guardia. Las cifras están buenas, estamos avanzando, pero lo que pasa en Europa nos tiene que servir a todos nosotros de lección. No podemos dejar el tapabocas, el distanciamiento, la desinfección, y sobre todo seguir estimulando a todo el que nos encontremos para que se vacunen. Y de hecho, algo que también muestra la solvencia que tiene Colombia es que ya estamos aplicando tercera dosis, lo que llaman dosis de refuerzo, a mayores de 18 años. Eso también es una evidencia de lo que es capaz de hacer nuestro país. Y mi último mensaje es: esta será la última vez que me dirija a este Congreso como presidente de la República. Pero no se preocupen, porque me hará muy feliz a partir del año entrante estar sentado en alguna de estas sillas con ustedes, y que después me puedan además seguir mostrando los nuevos vehículos, las nuevas tecnologías que van saliendo, porque este sector yo lo llevo en mi corazón. Y ténganlo presente, difícilmente van a encontrar un presidente que los quiera más de lo que yo he querido al sector transportador y a la logística de nuestro país. Y por eso no puedo dejar de mencionar esto. La democracia importa. Estos días me habían invitado al Consejo Nacional de Competitividad a hacer una presentación, y hablábamos de resultados, muchas cosas de las que he compartido hoy acá, pero al final les decía: lo más importante
para la competitividad de un país es que se defiendan los valores con los cuales está construida una nación. La libertad económica es la razón por la cual estamos hoy aquí. Ninguno de ustedes estaría hoy acá si aquí no hubiera libertad económica en nuestro país. Nuestra primera constitución, la Constitución de Cúcuta, 1821, artículo 3, dice los valores de la nación colombiana, querido Juan Diego, presidente del Congreso. Los valores de la nación colombiana son la seguridad, la libertad, la igualdad y, óiganse, algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos, la propiedad. Eso se traduce en que en la libertad económica el ciudadano debe tener derecho a emprender, a ser ingenioso, creativo, a generar empleo y a no sentirse amenazado por el capricho de un gobernante. Por eso el artículo primero de esa Constitución decía que Colombia nace irrevocablemente libre y nunca le pertenecerá a persona o familia. Quienes gobernamos no somos los dueños de un país, somos el trabajador de 50 millones de ciudadanos y tenemos que velar por el orden y los principios de esta nación. Por eso, cuando escuchamos discursos tendenciosos, demagógicos, delirantes y que buscan la ruptura de una sociedad, pregúntense ustedes, ¿qué pasa si Colombia deja de producir petróleo? Pregúntenselo ustedes. Que es que eso es contrario a la transición energética. No, ustedes están participando en la transición energética, pero no a la brava, no matoneados, sino haciendo un proceso, porque ninguna economía prospera cuando hay el capricho de un gobernante diciendo mañana este sector no va y solamente va si vienen a besarme el anillo. Esos delirios demagógicos y autoritarios ya sabemos en lo que terminan en América Latina y el Caribe. Nosotros lo que necesitamos es libertad económica, buena regulación, estabilidad jurídica y sobre todo defender la empresa. Por eso yo con orgullo he sido un defensor siempre de la empresa, siempre de la iniciativa privada, porque entiendo el artículo 333 de nuestra Constitución que dice que la empresa tiene una función social. El que quiera gobernar atacando a las empresas, estigmatizando sectores, destruyendo valor, esa no es la solución que se merece nuestro país. Acá se necesita un gobierno, el que sea, pero que respete la libertad económica, que respete al empresario, que respete al transportador, que trabaje por nuestro país. Mi mensaje, doctora Nidia, porque hay muchos temas acá interesantes que se tocaron, es que en estos 255 días trabajemos estos 3 turnos, porque hay temas que son muy importantes que aquí ustedes los han planteado. La informalidad, y esa informalidad se tiene que enfrentar no solamente teniendo a nuestra inspección y vigilancia en el territorio, sino también aplicando sanciones efectivas. Hay temas que sin duda tienen que ver con la tecnología y le voy a decir, la primera vez que un gobierno ha impuesto sanciones desde la Superintendencia de Transporte por malas prácticas derivado de plataformas electrónicas que están compitiendo ilegalmente ha sido este gobierno. Y ojo, no es reprimiendo la tecnología, no, es defendiendo la libertad y las reglas de juego. Queridos transportadores, queridos amigos, doctor Maya, sé que hay muchos temas que podríamos abordar más en detalle, pero yo creo que esencialmente aquí el mensaje para los transportadores de Colombia, para la logística de nuestro país, es que este año que vamos a alcanzar el mayor crecimiento de este siglo, también dejar las pautas para seguir creciendo en el año 2022 por encima del promedio de los últimos años y que nosotros sigamos mostrando de lo que estamos hechos. La inversión extranjera directa en Colombia ha aumentado 196% en los últimos 3 años.
Hoy estamos viendo cómo nuestro país se está posicionando con las mayores exportaciones agrícolas de su historia, las mayores exportaciones de servicios de su historia. Y estamos viendo, como me lo decía uno de los empresarios cuando yo estaba entrando, me dijo, este ha sido el mejor año en mucho tiempo. Imagínense, si este ha sido el mejor año en mucho tiempo, teniendo también que enfrentar no solamente la pandemia, sino atropellos de ilegalidad que trataron de bloquear las arterias de nuestro país, eso demuestra el potencial que tiene Colombia. Y cierro diciendo esto, una cosa es que nosotros tengamos un entorno donde los ciudadanos pacíficamente se expresen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren, lo que proponen. Pero otra cosa muy distinta es que en Colombia se permitan las vías de hecho. El sector transportador fue un gran aliado de la legalidad este año. Demostró que no se arredra ni va a dejar que los violentos pasen por encima del desarrollo. Cuenten con un aliado y un amigo siempre. Muchísimas gracias.